WorkTech en 3 palabras: tendencias, innovación y futuro del trabajo. Bueno, muy buenos días, casi buenas tardes. Muy contenta de estar acá presente en WorkTech Argentina. Y les quiero partir confesando lo que más me gustó de este evento cuando me invitaron. Me encantó esta conjunción multidisciplinaria que tiene al mundo del diseño, de la arquitectura, al mundo también de la tecnología y también al mundo de gestión de personas. Y de hecho quiero, por favor, pedirles que levanten la mano quienes vienen de áreas de recursos humanos o de gestión de personas. Los queremos ver. Daniel, yo sé, there. Poquito, nos falta tener más, pero bueno, gracias acá los que están presentes. Hay una pregunta, que es curioso, porque es una pregunta que se hacen en común todas las empresas, todas, de todos los países, de todas las industrias. ¿Saben? ¿Se les puede ocurrir cuál es esta pregunta que se están haciendo hoy día? ¿Cómo generamos competencias que nos permitan diferenciarnos en el mercado y que sean sostenibles en el tiempo? ¿Cómo podemos desarrollar esta ventaja competitiva que nos va a ayudar a que nuestra empresa siga estando 10, 15 o 20 años más? Y quiero plantearles que parte importante de esta respuesta está en cómo creamos espacios de trabajo híbridos. Les voy a pedir que agarremos esta idea, la masajemos bien, la dejemos en el bolsillo y la vamos a retomar más adelante acá en esta charla. El año 2000 les cuento que no solamente fue un cambio de milenio. Para mí, en lo personal, significó entrar al mundo del trabajo. Sí, coincidentemente, 1 de enero fue feriado, 2 de enero partí mi primer trabajo. ¿Qué significaba empezar a trabajar? Significaba trasladarse al lugar de trabajo. Entonces, yo agarraba un auto, me iba en subte hasta el centro de la ciudad, en mi caso Santiago de Chile. Yo estaba en la oficina, compartía con mis compañeros, estaba mi jefe, te dan instrucciones y todo pasaba y terminaba en la oficina. Obviamente que tenía mi desktop, mi computador de escritorio gigantesco, que debe haber pesado 50 kilos, pero ahí estaba siempre fiel compañero. Y al término del día yo lo apagaba y hacía esto en reversa, tomaba el subte, tomaba el auto y llegaba a mi casa. Antiguamente trabajar significaba ir a trabajar, era trasladarse a un lugar de trabajo y de cierta manera también los límites estaban más claros. Yo trabajaba cuando llegaba a un lugar y terminaba mi trabajo también cuando me iba de ese lugar. ¿Quién vio esta serie de Office? Una serie, sí o no, bien entretenida. Ahí sí, varios levantaron la mano. Una serie, ¿verdad?, bastante irónica sobre lo que pasaba en el trabajo. Los quiero invitar a revisar esta foto. Bien fea la oficina, ¿no? Cero diseño. ¿Ah? ¿A ustedes les gustaría estar ahí? Ni una plantita, nada de biofilia, yo creo que no se escuchaba. Y además él era un bueno mal líder. No era, digamos, que las caras ahí no lo pasaba bien la gente. Esta serie uno podría decir, oye, esta serie en realidad debe haber sido como de antes de los 2000. No, es una serie que fue del 2005 al 2013. No fue hace tanto tiempo. Y nosotros trabajábamos de cierta manera, donde había un espacio de trabajo que no era muy agradable, no estaba diseñado para tener cierto tipo de interacciones y también había ciertas conductas y liderazgos que tampoco digamos que acompañaban necesariamente a que hubiera una dinámica de trabajo más colaborativa. Y llega, ¿quién llega? Yo siempre digo que no hay McKinsey, no hay Bain & Company, no hay BCG que le haga el peso al coronavirus como el mejor consultor de transformación digital de toda la historia. Porque es verdad, nos trajo mucho dolor una pandemia, pero también nos hizo aprender
y acortó el ciclo de aprendizaje. ¿Por qué? Porque no nos dio opción. Nos obligó de un día para otro encerrar muchas oficinas, las que podían hacerlo y otros lugares de trabajo que tuvieron que seguir funcionando, y aprender a la fuerza, en la gran mayoría de los casos, a trabajar de esta manera completamente remota. Y muchas empresas que nunca habían ni siquiera tenido un piloto de teletrabajo, y con líderes y liderazgos bastante antiguos. Entonces, esto fue algo a la fuerza. Tuviste que aprender. Muchas de esas empresas tenían todavía el computador de 50 kilos, entonces, oye, ¿qué hacemos? Tenemos, parece que, tener computadores portátiles, no tenemos VPN, no tenemos software que puedan sustentar el trabajo desde la casa, y esto implicó un cambio muy acelerado, pero también implicó que las empresas entendieron que había que hacer una inversión. Había que hacer una inversión en temas de tecnología, y también entendieron que después de un año o un año y medio o hasta 2 años, donde tuve a todo mi equipo trabajando desde su casa, si yo quiero que vuelvan a la oficina, parece que ya no puede ser como The Office. No puede ser con esos papeles, no puede ser un lugar donde yo no me sienta agradado y donde no tenga dinámicas de trabajo que me haga sentido. ¿Por qué? Porque yo ya aprendí que puedo trabajar desde mi casa. Y si a mí no me hace sentido el ir a la oficina y poder aprovechar, aprender de otras personas de una manera como lo hago en mi casa, mejor no voy y me quedo donde estoy. Haciendo un pequeño recuento de cómo ha evolucionado el trabajo desde la primera revolución industrial, cuando aparecen las primeras empresas, obviamente que no hay legislación y la gente no sabe cómo trabajar. Lo que pasó en esa época, si empezamos a leer libros de historia, se trabajaba 14, 16 horas diarias. Trabajo infantil, no existían sábados y domingos libres. Entonces aparecen las primeras regulaciones donde la máxima que se llega como acuerdo es 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar y 8 horas para vivir. Si empezamos a calcular, 8 por 5, 40, ¿hoy día cuánto trabajamos? 40, 45 horas. O sea, este modelo duró más de 150 años, durante toda la segunda, tercera revolución industrial, a partir de 1850 aproximadamente. Trabajábamos de 9 a 6, tal vez algunos de 8 a 5 y media. El trabajo es un lugar físico y todo ocurre de manera sincrónica. Hay una primera herramienta que yo creo que fue lo primero que nos empezó a enseñar cómo trabajar asincrónicamente. Pero en ese minuto no manejábamos esa palabra. Todos aprendimos asincrónico en la pandemia, ¿no? Y antes probablemente nunca lo habíamos escuchado. ¿Cuál fue esa primera herramienta? A ver si alguien piensa cuál puede ser. El celular, un poco antes del celular, yo te diría. El mail. El mail. Es la primera vez que en el trabajo se introdujo el concepto del trabajo asíncrono. ¿Por qué? Porque yo escribo el mail en un minuto, lo envío y esa persona lo va a leer en otro momento que no sé yo tampoco, no puedo controlar en qué momento lo va a leer, pero yo espero que me va a responder en cierta cantidad de tiempo, ¿verdad? Con la cuarta revolución industrial y con el coronavirus, hay una gran revolución y por primera vez, como les decía, en 150 años, de verdad estamos trabajando de una manera distinta. El trabajo resulta que ya no se asocia a un lugar. No es un lugar físico, y muchos de nosotros seguimos trabajando desde nuestra casa por más de un año. Las actividades asíncronas, ya no es solamente el mail, se va a otros niveles. La capacitación asincrónica también es una nueva herramienta que irrumpe, como decía ahí Majo, yo soy instructora de LinkedIn Learning, impresionante cuando uno tiene un curso grabado con videos que el alcance que tú puedes llegar a tener de esa manera. Así que aprendimos que lo asincrónico es muy útil y acá empezamos a hablar ya en 2 dimensiones. No solamente la dimensión de lo presencial y remoto, sino que en una dimensión temporal que habla de lo sincrónico, cuando todos estamos en simultáneo, y de lo asincrónico. Mayor flexibilidad. La gran demanda de la nueva fuerza de trabajo post-pandemia e incluso innovaciones como el trabajo 4x7. ¿Alguien trabaja 4x7 acá o no?
parece que no ha llegado todavía mucho acá, yo sé que ahí, por ahí levantaron la mano, ¿ya? Algunas consultoras a veces han innovado, sé que han habido unos pilotos en empresas grandes como Telefónica, pero todavía ahí no es algo que haya avanzado demasiado, podemos decir. Lo interesante de esto que ha pasado es que el que no hayamos trabajado de esta manera hace 10 años, nunca fue porque no estuviera la tecnología disponible. La tecnología ya existía hace mucho tiempo. El que no hubiéramos trabajado de maneras remotas y de maneras híbridas, de manera más masiva, en realidad es por la cultura organizacional y por la mentalidad de los líderes. Esa fue la gran razón. ¿Por qué esto no ocurrió antes? ¿Y por qué cuando de un día para otro yo mando a la gente a la casa, resulta que, ¡oh, sorpresa!, se pudo seguir trabajando? ¿Sí o no? Fue una sorpresa, porque ya existía esa tecnología, pero que hubiera las conductas, que hubiera el liderazgo y que hubiera una dinámica colaborativa que soportara ese trabajo remoto, no estaba instalado. Y ese es el nuevo desafío. Beneficios del teletrabajo, muchísimos. Y más allá de los que se habla normalmente de aumentar la productividad, reducir los tiempos de traslado, mejorar la calidad de vida, promueve la inclusión social. Eso es algo que no siempre se destaca. Personas que tienen movilidad reducida, personas que trabajan con niños, personas mayores, te promueve el trabajo remoto esto. Aporta el mejoramiento de la movilidad, se disminuye, si yo me quedo trabajando en casa, no salgo en mi auto, no tomo transporte público, hay menos atochamiento en las calles, contamino también menos. E impulsa el uso también de nuevas tecnologías, beneficios por todos lados. Y no hablamos también de que hay un ahorro de costos cuando tú tienes una oficina también que tiene un menor tamaño. ¿Por qué? Porque parte de tu equipo trabaja de manera presencial y otra trabaja de manera asincrónica, ¿ya? ¿Cómo se ven hoy día los espacios de trabajo? Como la oficina de arriba, los Starbucks son oficinas todos, pero finalmente mi trabajo lo tengo acá en mi computador y lo tengo en mi celular. Yo a la medida que tenga celular y que tenga descargado un Zoom, un Teams, un Meet, yo me puedo conectar desde cualquier parte. Así que prácticamente la oficina la tengo en mi bolsillo. Hay un estudio que hizo Microsoft a 31.000 personas en 31 países y donde hacen preguntas como, después de la pandemia, ¿tú te preocupas más por tu salud y por tu bienestar frente al trabajo? ¿Es para ti una prioridad? Y resulta que la región que más dice, sí, aumentó mi preocupación por la salud y el bienestar, más allá que el trabajo, es Latinoamérica, con 70%. Los latinos estamos preocupados por estar en lugares de trabajo que nos ofrecen salud, que nos ofrecen bienestar. Eso es una parte importante. Pero sigue existiendo un descalce enorme entre qué es lo que quieren los líderes y qué quieren las personas, los colaboradores. 50% dice, nos falta que todos volvamos acá a trabajar a la oficina presencial. Y 52% dice, no, yo estoy considerando que el próximo año quiero trabajar o remoto o híbrido. Entonces, hay algo que no está conversando y acá que dicen también, los que estamos remotos podríamos ir híbrido o híbrido podríamos ir remoto. Y acá entra un concepto fundamental para entender cómo podemos abordar, y esto es un modelo que viene de Jacob Morgan, un psicólogo estadounidense, donde habla el concepto de Employee Experience, que lo explica en 3 dimensiones. La experiencia de un colaborador se da principalmente por la cultura organizacional, se da por el uso de tecnología y también se da por el espacio físico. ¿Qué necesitamos? Necesitamos que estos 3 elementos conversen, que haya una coherencia, que haya un diseño hecho por un equipo multidisciplinario que diga qué objetivo necesitamos llegar, qué es lo que necesita nuestra empresa, qué tipo de talento necesitamos atraer y dado eso, cómo lo vamos a lograr, qué conductas vamos a impulsar a través de nuestra cultura, cómo va a ser ese espacio de trabajo y cuál es la tecnología que va a apoyar también
la colaboración. Y si bien hemos escuchado siempre los 3 modelos de trabajo, presencial, híbrido, remoto, acá les quiero ampliar un poquito más cuáles son los modelos, porque la verdad es que hoy día las empresas, más que decir estoy 100% remoto, 100% híbrido, 100% presencial, en la mayoría de las empresas conviven distintos modelos. ¿Y por qué? Por la naturaleza de funciones de un cargo y otro. De hecho, a nivel mundial, cuando uno empieza a ver todas las ocupaciones, todo lo productivo, lo que se hace en el campo, la verdad es que la gran mayoría no puede hacer trabajo remoto. Se estima que entre el 20 y 30% de la ocupación mundial puede hacer teletrabajo y el resto no. Entonces van a convivir distintos modelos. Desde el full presencial, que tengo 0% de trabajo remoto, tal como era antes. Luego, si tengo un híbrido, significa que entre 1 y 4 días voy a la oficina, que es tipo clubhouse. Y acá nos habla de cómo se hizo el diseño arquitectónico. Yo quiero que esto sea un lugar de encuentro, que la gente lo pase bien. Quiero promover los encuentros y las conversaciones informales entre las personas, mucha cafetería, mucho espacio, sin estructura, oficina abierta, por supuesto. Las oficinas con un diseño basado en actividades, donde voy a tener un diseño bastante cuidadoso, por ejemplo, del tipo de salas de reuniones que voy a tener en función de qué objetivo quiero alcanzar. Los phone booths, que son estas como mini casetas telefónicas para tomar reuniones, ¿verdad? Y tenemos el modelo de oficinas satélites, donde tengo un lugar con una oficina central, ¿ya? Pero tengo también distintos hubs, ¿ya? En por ejemplo, una empresa que tenga sucursales, voy a habilitar un cowork. ¿Y cuáles son las ventajas? Yo vivo más cerca de esta sucursal, donde se habilitaron espacios de trabajo. Yo quiero ir presencial, pero ¿sabes qué voy a combinar? Voy al edificio central y voy también a esta oficina que me queda bastante más cerca. Y por último, el totalmente remoto, que hay desafíos culturales y desafíos que hago con el espacio físico. De hecho, ¿saben cuál fue la solución que dieron varias tecnológicas? Le pagaron un bono a la gente. Y les dijeron, tienes $500. Amobla tu casa, cómprate una pantalla nueva, ponte un reposapié, haz lo que tú quieras, pero esto es lo que te vamos a dar. En estas 2 dimensiones que hablábamos, de lo presencial, lo remoto, lo sincrónico y lo asincrónico, tenemos que pensar nuestro trabajo de una manera distinta. ¿Por qué? Porque antes era fácil, íbamos a la oficina, todo pasaba simultáneamente presencial. Hoy día hay ciertas actividades que ocurren de manera más fácil, presencial, sincrónica, y hay otras actividades y otros canales de comunicación y de colaboración que yo voy a poder usar si estoy en remoto o si estoy de manera asincrónica. Y esta parte no es tan fácil. Y es la parte donde las organizaciones tienen que diseñar y tienen que enseñarle a la gente cómo hacer el trabajo híbrido. ¿Cuándo se tienen que quedar en la casa? ¿Qué actividades van a ser más productivos haciendo en su casa? ¿Y cuándo queremos que vayan a la oficina porque van a ser más productivos yendo a la oficina? Pero esto hay que enseñarlo, porque siempre trabajamos de la otra manera. Acá vamos a ver muy cortito un video de At LinkedIn's flagship LinkedIn. office space, there are more than 75 different types. Más de 75 distintos lugares. Estos son para una llamadita. Perdón, está traducido. Or NVIDIA Jam. Yeah, this is your space. Yeah, this is my space and this that's is your mine. space. Many of these seats were actually meant to be desks. So I think during our initial plans, we had just standard desks in this space with traditional conference rooms and huddle rooms. But the pandemic changed that. How much of what we're seeing in this space is new as a result of the pandemic? 100% of it. This recently opened space is designed for hybrid work, a model that has emerged as the leading choice for LinkedIn and others, with 42% of people with remote-capable jobs working partly at home, according to a February Gallup poll. Building 1 is the new hub of LinkedIn's campus in Silicon Valley. It has 6 floors, roughly 239,000 square feet, and room for about 1,500 employees. Prior to the pandemic, when we looked at this building, really at that point, the main goal was fitting as many people as we could in this space. The original floor plans called for 1,080 individual workstations. The thinking was, one employee, one desk. Once we were sent home during the pandemic, a lot of that changed. And much of what we were trying to solve for before the pandemic was not the same
thing that we were looking at that moment. So, with the help of its design partners at NBBJ, LinkedIn retooled the space, cutting the number of desks in half to 569 workstations, and adding dozens of new, non-traditional seating setups. This is one of my favorite spaces of the buildings. The idea of this space is that the minute you walk in, you feel the buzz, there's people getting coffee, there's people moving throughout the space. The cafe spills into the first of two areas LinkedIn calls its co-working spaces. Think open, non-reserved seating. The co-working area on the second floor was added in the redesign. So we've got primary work points here. Desks with monitors and tall-backed booths with ottomans dot the space that, looking back at the original design, was once full of assigned workstations. So a space like this is great for those like smaller time periods where you might come in and like work with your team and then go home and do some focus time, or vice versa. Yeah. And that's okay with LinkedIn to come in for half the day and work at home for half the day. Yeah, LinkedIn's approach is that we are leading with trust. The idea is that we trust our employees to make the decision that's going to be best for them and their teams. Esa es la oficina nueva de LinkedIn, son sus headquarters en San Francisco. Yo conozco la oficina de Madrid, no conozco esta. Y hay una correlación directa de cuáles son sus oficinas, que se remodelaron 100% como contaban aquí, y cuál es su cultura, cuál es su propósito de cómo crea oportunidades económicas para cada miembro de la fuerza laboral mundial. Pone a las personas primero, son abiertos, honestos y constructivos. De hecho, tienen un auditorio que es abierto para uso del público. Diversidad e inclusión es parte de sus valores. De hecho, todas las oficinas son distintas. La oficina de Madrid, que es para España y Portugal, tiene un logo LinkedIn que está hecho en este mosaico azul con blanco para reflejar también la cultura. Soñamos grande, nos gusta hacer las cosas y lo pasamos bien. Tenía, ¿verdad?, esa máquina, el NBA Jam. Yo puedo trabajar y cuando quiero hacer algo distinto, puedo jugar con esta máquina. Tiene que haber un correlato entre el espacio físico y cómo es la cultura y cómo yo tengo hoy día una propuesta y un propósito inspirador para atraer talento. ¿Por qué es tan importante todo esto que estamos viendo? Las empresas que quieren subsistir, que quieren seguir siendo relevantes para sus clientes, tienen que saber esto que está diciendo Simon Sinek. Los clientes jamás van a querer a una empresa si sus propios empleados no la aman primero. Y por eso el diseño de los espacios de trabajo es tan estratégico hoy en día. El Customer Experience está relacionado con el Employee Experience. Y dentro de esto, las empresas han avanzado en sus modelos y hoy día saben que entregar la mejor experiencia a lo largo del ciclo del colaborador con un propósito inspirador es lo que deben hacer. ¿Cómo funciona esta ecuación? Cuando yo consigo el Employee Experience, el espacio físico, la cultura y la tecnología, logro tener personas comprometidas. Cuando logro tener personas comprometidas, acá acordémonos de sacar del bolsillo la idea original que les dije, cómo las empresas buscan ventajas competitivas, conseguimos con personas comprometidas atraer al talento, fidelizar a los talentos para que no se vayan, productividad, mejor experiencia de clientes y mejor reputación. Y para terminar, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo lo hago para diseñar estos espacios de trabajo? ¿Cómo lo hago para cambiar mi cultura? Y esta es una pregunta que todas las empresas después de la pandemia deberían haberse hecho. ¿Cómo renuevo mi propuesta de valor? ¿Cómo escucho activamente? ¿Cómo yo busco la flexibilidad? Flexibilidad no es solamente teletrabajo, hay muchas maneras de ofrecer flexibilidad. La coherencia con la cultura, sistemas de colaboración y la medición continua de lo que estamos haciendo. Pero no nos olvidemos, esto es principalmente un desafío cultural. Muchas gracias.